Konnichiwa otakus y coleccionistas, sean bienvenidos a otro video. En esta ocasión, como de seguro ya vieron en la miniatura y en el título del video, vamos a hacer el review de Jiren de la Dragon Ball Evolve. En el video pasado les pregunté cuál querían que fuera el siguiente review, y aunque estuvo muy reñido, ganó Jiren. Pero no se preocupen mis bros, ya que el siguiente video será el review de Golden Frieza. Pero en esta ocasión, por mayoría de votos, ganó hacerle el review al principal antagonista del torneo de la fuerza. Vamos a ver qué tan chido está este figurón, así es que vamos. Así que demos inicio al review del Full Power Jiren de la Dragon Ball Evolve. Y como ya es acostumbrado, primero vamos a analizar el empaque de este figurón. Y este Jiren Full Power viene en un blister, en el cual viene el logo de Bandai y de la saga a la que pertenece, que en este caso es Dragon Boru Super. Este blister está ilustrado con un chidísimo dibujo de Jiren Full Power y es de la línea Dragon Ball Evolve. También nos muestran el nombre de la figura, que en este caso es Jiren, y la cual está realizada por Bandai América en China. En la parte posterior vemos los tres personajes que se incluyen en esta serie. Y bueno, esta al ser una figura económica, bueno, no viene en caja, tan solo viene en un blister, pero vaya que está muy chido el blister en el que viene este figurón. Como pueden ver, los colores que utilizaron simplemente le quedan estupendos a esta figura. Y algo que se me quedó en la edición del video pasado es la comparación del blister con la primera serie de las Dragon Ball Evolve. Y como ven, son muy parecidos los blisters, pero vaya que este es mucho más llamativo, ya que los colores son más brillantes, hacen que luzca más en el exhibidor y que te llame la atención desde que la ves en la tienda. Ambos blisters son muy chidos, pero sin duda, al tener colores más brillantes y que se vea un poco menos dark, hace que esta figura sea mucho más llamativa cuando la ves en la tienda. Y ya llegó la hora de liberar a este figurón. Para eso necesitamos nuestro Magic Cutter. Recuerden que pueden abrir sus figuras por aquí abajo y así van a poder preservar el blister y mantenerlo en la colección. Listo, ya que abrimos esta ventana aquí abajo del blister, podemos sacar la figura. Y como ven, ahí está inmaculado nuestro blister. Ahora, al igual que el Goku Ultra Instinto, así a primera vista se ven medio raros los materiales, pero justo cuando quitamos la protección es cuando podemos ver realmente cómo se ve este figurón. Así es que vamos a verlo. Y sí, vaya que el que tenga esta protección aquí hace que se vea como muy brillante, hace como que se vea el plástico medio chafilla, pero no, parece que sí es de buen material, tiene los mismos acabados que el Goku Ultra Instinto. Podemos ver que es de un plástico semi mate y hay unas partes que son un poco más brillosas y unas que son más opacas, y eso realmente hace que la figura se vea mucho más chida. Pero nada como verla a detalle, así es que vamos a analizar la pintura y la escultura de este muchacho. Y bueno, ya liberando a este Jiren, vemos que es la representación de Jiren Full Power, y en cuanto a pintura nos damos cuenta de que es la figura de toda la serie de la Dragon Ball Evolve que menos pintura tiene, ya que toda la figura está construida con el plástico del color al que debe de ir. Por ejemplo, toda la piel de Jiren está hecha de un plástico morado, al igual que las rasgaduras de la playera de Jiren está hecha de un plástico rojo y las piernas de un plástico gris. Al igual que las botas también están hechas de un plástico blanco, lo que nos deja con que esta figura solo está pintada en la parte de los ojos. Y aunque no se nota muy bien a primera vista, en los ojos está pintado con un tono negro y un pequeño brillo gris. Más o menos por ahí lo llegan a ver. E incluso ese brillo es como un poco mate. Digo, es un pequeño detalle, pero hace que se vea mucho más chido la pintura, o por lo menos en este caso los ojos de este Jiren Full Power. Y en cuanto al tema de escultura, vemos que simplemente está sensacional, ya que no tiene ninguna falla, en la representación del personaje. E incluso tiene unas pequeñas venas aquí en la cabeza, muy características de Jiren Full Power. Y aunque es un detalle muy pequeño, creo que está muy chido que incluyan ese pequeño detalle, tanto el de las venas como el de la pintura de los ojos, porque cuando ves la figura de cerca te llega a sorprender más. En cuanto a la musculatura y a las proporciones de este Jiren, creo que les quedaron bastante bien,
a las Dragon Ball Evolve, ya que cada elemento de esta figura está esculpido de una forma sensacional. E incluso tiene unas pequeñas rasgaduras aquí en el pantalón que la hacen ver demasiado chida. Así es que en cuanto a la pintura y a la escultura de este Jiren, tiene algunos detalles que la hacen ser una figura muy chida. Y aquí lo podemos comparar con su hermano mayor de la SH Figuarts. Y como están viendo, realmente, sí tienen diferencias porque obvio, esta figura cuesta 5 veces más que esta, o incluso tal vez un poco más, pero la verdad es que este de Jiren Full Power de la Dragon Ball Evolve realmente se defiende bastante bien. Ahora vamos a analizar este figurón en cuanto a las articulaciones. Y en la cabeza vemos que gira 360 grados sin ningún problema. En los hombros tiene una articulación de pec, la cual hace que debido a esa gran musculatura pueda girar sin ningún problema para cualquier lado. Los bíceps giran 360 grados. Tiene una articulación sencilla en los codos. En las muñecas tenemos una articulación por pec enriquecida con una articulación de bisagra para poder girar en su propio eje y para que el puño también pueda girar en un ángulo horizontal. En cuanto al abdomen también tenemos una articulación media, la cual hace que podamos hacer poses más chidas con este figurón. En cuanto a las piernas tenemos articulaciones esféricas, que son un gran acierto en esta línea de figuras de las Dragon Ball Evolve, porque realmente le brindan una posabilidad extrema a todos estos figurones. En las rodillas tenemos una articulación sencilla también, que a pesar de que es sencilla, se ve bastante bien, no se ve tan mal, así con las rodillas flexionadas. En los tobillos tenemos una articulación de pec, la cual también tiene una articulación vertical, nos ayuda a poder rotar el pie y poderlo acomodar en poses más dinámicas. Y por si fuera poco, también el pie tiene una pequeña articulación, la cual nos deja girarlo de un lado a otro, todavía para darle más movilidad y dinamismo a este figurón. Vean, hasta parece que puede estar ahí bailando ballet, o pateando un balón, o pateando a Kakaroto. Así es que en cuanto a articulaciones, como ya es acostumbrado en las Dragon Ball Evolve, realmente no decepcionan en lo absoluto. E incluso podemos ver que no solo son moldes reciclados, que realmente cada personaje tiene su escultura y sus articulaciones adecuadas al personaje, ya que como vemos aquí en el caso de Jiren Full Power, cambian un poco esta parte de los hombros con esta articulación de pec para que el voluminoso hombro de Jiren pueda girar sin ningún problema, a diferencia de Kakaroto, que como ven, aparte de tener esta articulación de pec, es disimulada con una pequeña articulación esférica, ya que el hombro es mucho más pequeño. Pero en ambos casos creo que estuvo muy bien planeado eso en las Dragon Ball Evolve. E incluso este tipo de articulación ya la habíamos visto previamente en otra figura de las Dragon Ball Evolve, y ese es Broly. Pero incluso, como les digo, es una línea que realmente me está sorprendiendo, ya que para mí Broly de la primera línea es la mejor figura de toda esa serie. Pero con este Jiren Full Power, si se dan cuenta, llegaron a mejorar varios aspectos, como por ejemplo los hombros. Esta parte del trapecio que tiene aquí en los hombros realmente se ve superior en la nueva serie con Jiren que con Broly. En Broly se ve bastante bien, pero sí se llega a notar demasiado la articulación. E incluso si no lo posas bien se llega a ver muy raro. Así como... Pero en la escultura de Jiren simplemente esto es soberbio. E incluso una de las quejas principales de Broly fue que esta articulación media del abdomen era como muy notoria. Si se dan cuenta, así como que sale demasiado. Y al igual en Jiren, que digamos que sería la versión musculosa de esta segunda serie de las Dragon Ball Evolve, ya lo mejoraron. Así es que estamos viendo que es una línea que realmente está sorprendiendo y que cada vez o cada serie nos pueden llegar a entregar unas mejores figuras, y todo eso a un excelente precio. Y ahora regresando a compararla con su hermana mayor, la SH Figuarts, vemos que realmente en articulaciones son muy parecidas. Es por eso que les sigo diciendo que las Dragon Ball Evolve son simplemente unas mini SH Figuarts, porque el grado de articulación y de posabilidad
son muy similares a sus hermanas mayores. Vean, simplemente las pueden posar a ambas de la misma forma. Totalmente recomendables estas Dragon Ball Evolve. Bueno, obvio, también las SH Figures, ¿no? Pero por el precio, estos son unos figurones que realmente no los van a decepcionar. Shoryuken, Shoryuken. E incluso si se dan cuenta, también el grado de escultura es muy similar. O sea, realmente vaya que estos chavos de Bandai América se están rifando con esta línea. Y este Jiren de la Dragon Ball Evolve cuesta 300 pesos o lo que sería aproximadamente 15 dólares. Y mide aproximadamente 14 centímetros. Y ahora vamos a comparar a este Jiren con otras figuras de la Dragon Ball Evolve. Y aquí lo vemos junto al chidísimo Son Goku Ultra Instinto. Y vaya que la escala no está nada mal. Y aquí lo vemos junto a la figura que puede ser la que peor escala tenga de las Dragon Ball Evolve, Broly Full Power, que como vemos incluso es más pequeño que Jiren. Ahora vamos a compararlo junto a algunas figuras de la SH Figures. Y aquí lo vemos junto a Goku Kaioken versión 2 y junto a su hermano mayor, el Jiren de la SH Figure. Y vaya que se defiende bastante bien el Jiren de la Dragon Ball Evolve. Y ahora lo vemos junto a la nueva versión de Goku Super Saiyajin de las Dragon Stars. Y algo que muchos me pidieron, ver cómo se veía en escala junto a una Shodo. Y aquí lo vemos junto a Bardock Super Saiyajin de la línea Shodo, que como ven sí queda un poco más grande, no está a tan buena escala con la línea Shodo. Salvo el Broly Full Power de la Dragon Ball Evolve, esa sí queda bastante bien en escala con la línea de figuras Shodo. Y como ya es acostumbrado en el canal, los voy a dejar con unas imágenes chidas para que puedan gozarlo en todo su esplendor. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, mis bros? Creo que esta figura es fenomenal, ya que la posabilidad de esta línea es extrema. E incluso pueden llegar a lograr poses muy parecidas a las de las SH Figures. Los materiales en verdad son muy buenos, y más por el precio de estas figuras. Y en particular esta figura que representa a Jiren en su modo Full Power, creo que es una excelente adquisición a la colección. Y en cuanto a detalles, solo creo que al ser Jiren en modo Full Power, le hubiera quedado un poquito mejor un rostro más como de Full Power, más gritando con más poder, en lugar de ese rostro serio que le pusieron. Salvo por ese detalle, es un gran figurón, con una excelente escultura, unos muy buenos materiales y una posabilidad inmejorable. Y más para figuras de este precio. Pero algo que también está muy chido es nuestro chido grupo de Facebook, en el cual podrán subir fotos de sus colecciones, las cuales iré mostrando aquí, como la chida colección de nuestro bro Dan Vargas, el cual nos muestra a varios de los mejores personajes de anime, obvio, varias SH Figures y Dragon Star, la excelente representación de Yugimoto, Optimus Prime y a uno de los mejores personajes de los animes actuales, Midoriya de Boku no Hero. Gracias, Dan, por mostrarnos tu rifada colección. O como la muy variada colección de nuestro bro Axel RKNA, que tiene varios coleccionables que van desde el juego de Dragon Ball Fighters, tazos y Dragon Stars, acompañadas de 3 de las mejores SH Figures. Gracias, Axel, por mostrarnos tu rifada colección. O la colección de nuestro amigo Diego Cervantes Rivera, la cual se conforma de varios de los mejores Dragon Stars, así como la primer serie de Dragon Ball Evolve, acompañadas con todo y sus esferas del dragón. Gracias, Diego, por compartirnos tu colección rifado. Y como ya saben, es hora de enviar saludos a los amigos que me lo pidieron en el video pasado. Les mando un muy chido saludo a Alejandro B,
Sebastián Tapia, Brian Morales Vera, Joaquín el Gamer, Chicho Gamer, Miguel MZ, Santiago Vega Lizano, Locuendo Jr., Villago Marvel DC y más, Amir YouTube Brawl, Alex, Goku Ultra Instinto, Ociel Ortiz, Uriel Mendoza 17, Rey Francisco Méndez, Vegeto y Vector Kill, Kevin Olarte, Diego Gamer, Luis Hernández Chacaltana, Miriam Castillo y su novio Enrique, Gabriel GM, Kevin Arroyo, Ana María Vázquez, Leonardo Salazar, Iker 2744 Gamer, a Diego Alonso aka Diego el Chiquito y a School and Bones Tattoo. Muchas gracias a todos por ser unos rifados guerreros Saiyajin apoyando el canal. Aprovecho para recordarles que a los 6000 subs haremos el primer en vivo del canal. Así es que si no se han suscrito, porfa hagan paro, suscríbanse y manifiéstense dejando su poderoso like. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que comenten qué les pareció este Jiren Full Power de la línea Dragon Ball Evolve. Esperen próximamente el review de Frieza, igual de la misma línea. Yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video. Bye.